Inicio la sesión. Buenas tardes, señoras, señores. Suele decirse que la vida es un folio en blanco donde cada uno escribe lo que le gusta o se va encontrando lo que le disgusta. Yo les sugiero que cojan el boli porque hoy es un día feliz y van a poder anotar una situación de placer. Me acompañan en la mesa el querido decano de esta facultad, Antonio Martínez Sabater, Tony, el coronel José Ángel Adán, delegado de Defensa de la Comunidad Valenciana, bienvenido. Nuestra secretaria, vicesecretaria de la Academia, la doctora Carmen Casal, la Carmen, y la doctora Nogales Espert, bibliotecaria de la Academia. Cedo la palabra al decano de la facultad, que les va a dirigir unas palabras. Tony, por favor. Muchas gracias, señor presidente de la Academia de Media, señor coronel, vicesecretaria, doctora Nogales, el públic. En primer lloc, donar la benvinguda a la Universitat de València i disculpar a la rectora que no ha pogut estar així i ha delegat en mi com a delegat per a representar-la. I per a mi és un dia bonic. Per què? Perquè l'enfermeria i l'exèrcit sempre estan relacionats. Estem en dos feines, dos tasques, dos professions de servei de vocació de servei públic. I moltes vegades la societat no valora la importància que té per la part de sanitat i per a l'exèrcit. Al Marta deia que el primer requisit per a crit de salut és que n'hi haguera pau. Per haguera pau hi ha falta exèrcit. Com a acadèmia científica, el vincle entre universitat i exèrcit està en el desenvolupament que hem tingut al llarg de la història de totes les especialitats i tècniques noves que han anat sorgint gràcies a l'exèrcit. Estem parlant de la vacinació sanitària, del transport de ferits, del triatge, de les cures de ferides, d'innovació en l'atenció de la vacinació sanitària. Sense aquestes guerres que han suposat, situacions que han suposat un problema, no estaríem on estem. Històricament també la nostra professió està molt vinculada a les ordres sanitàries. Sant Juan de Dios, el de Sant Lázaro, va ser la base d'establiment dels hospitals públics, hospitals d'atenció sanitària i de vacinació sanitària com a tal. I aquesta facultat, gràcies a la labor del professor Faust, ha estat relacionada amb la UME en que el nostre alumnat va ser alumnes que van fer pràctiques abans d'entrar en acabar els seus estudis i ha suposat que un nombre important dels nostres alumnes acaben fent la seva carrera militar. Però, a més, això va suposar que l'any 2022 la universitat establirà un conveni de col·laboració amb l'exèrcit de terra on tots els alumnes de la Universitat de València poden fer pràctiques d'exèrcit de terra. Per tant, per a mi, com a degà, és un plaer avui estar així i rebre al doctor López. Moltes gràcies. Gràcies, degà. Tiene la palabra el coronel José Ángel Adán. Gracias, muy buenas tardes y gracias a la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, decano, demás compañeros. Es un honor y un placer también, ¿no?, estar hoy aquí, compartir este momento con el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas, porque al final somos una institución que intentamos encarnar el compromiso, la disciplina y el espíritu de servicio a España. Los estatutos de la Academia la definen como una institución de carácter científico y cultural, de trabajo, foro de análisis y discusión para el estudio de la enfermería. Pues qué importantes son estas palabras hoy en día, porque precisamente, ahora más que nunca, nuestra sociedad necesita construir una sociedad civil fuerte, con pensamiento crítico, con ciencia, con humanismo, y en esa tarea, pues la enfermería, con ciencia y con vocación, tiene mucho que aportar. Permítanme expresar mi más sincera enhorabuena a Juan Manuel López González por esta distinción tan merecida y también por la responsabilidad que conlleva. Este reconocimiento no solo celebra su trayectoria, sino también el ejemplo que representa para todos los que creemos en el servicio, en la entrega y en la excelencia. Como ha dicho el decano, en la enfermería militar confluyen dos vocaciones de servicio, la propia de la enfermería y la propia del militar. No hay mayor elección que la de dedicar la vida al cuidado y a la defensa de los demás.
Se trata sin duda de una vida de servicio plena, entregada en cuerpo y alma, en este caso al bienestar de nuestros compañeros militares. Durante los últimos 40 años el ejército ha tenido una transformación muy grande. Por ejemplo, como los cambios más radicales han sido la supresión o suspensión del servicio militar, la adhesión a la OTAN por parte de España, el inicio de las misiones internacionales y la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Y fue precisamente la sanidad militar la que marcó el inicio de este último proceso. Apenas 6 meses después de que salieran los primeros oficiales, los primeros militares, ellas ya estaban en la guerra de Bosnia desplegadas. Para los militares de las armas, la enfermería militar va mucho más allá de la labor asistencial, porque cuando un cuerpo se quiebra en zona de operaciones, también se quiebra de alguna forma la mente. Y es entonces cuando la mano firme y la mirada compasiva del enfermero militar nos ayuda a recomponer ambos, ¿no? Cuerpo y espíritu. Por todo ello, reitero mi felicitación a la Academia, especialmente al nuevo académico numerario, y que este reconocimiento pues, sirva de impulso para esa unión entre lo que es la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, y dar a conocer un poco más la enfermería militar. Muchas gracias. Muy bien, finalizadas estas palabras introductorias, cedo ahora mismo la palabra a nuestra vicesecretaria, la doctora Casal, que leerá el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se acepta la solicitud de adhesión a la Academia del candidato doctor Juan Manuel López González. Gracias. Francisco Faust Lavandé, en su condición de secretario general de la Academia de la Comunidad Valenciana, hace constar que en la reunión del Pleno de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, celebrada el día 6 de febrero del 2025 en la ciudad de Valencia y tras la valoración emitida por la Comisión Interna de la Junta de Gobierno, se tomó por unanimidad el acuerdo de admitir al doctor don Juan Manuel López González como aspirante a su ingreso en la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, en calidad de académico numerario, al cumplir con los requisitos establecidos en los estatutos de la Academia y en especial por su dilatada trayectoria profesional y prestigio adquirido en el campo de la enfermería, y por tanto proceder a su nombramiento como académico electo. Dicho acuerdo se le comunicará al interesado a fin de que proceda, si lo estima conveniente, a la lectura de su discurso de ingreso para su nombramiento como académico de número. En caso de no realizarlo en el plazo estipulado, se procederá a formalizar su propuesta de nombramiento como académico correspondiente, dado en Valencia a 19 de febrero del 2025. Gracias, doctora Casal. Bueno, como es tradición y precepto, todo acto de ingreso va precedido por una laudatio. La laudatio es la loa y glosa de aquellos actos que hacen merecedor del ingreso en la Academia, en este caso de nuestro académico doctor Juan Manuel López. Para esta ocasión será nuestro secretario, el doctor Faust, el responsable de leer la laudatio del nuevo académico. Bueno, antes que nada, con su permiso, advertirles de que mi discurso está mucho más completo en el primer libreto que después del acto les entregaremos. En cualquier caso, voy a proceder a la laudatio de Juan Manuel López. Señor presidente, autoridades de la mesa, con su permiso. Buenas tardes. Siempre es una satisfacción asistir a la recepción de una figura destacada de nuestra profesión, en la Academia de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. En este caso se trata del doctor Juan Manuel López González, teniente coronel, enfermero de los cuerpos comunes de la defensa y doctor por la Universidad de Alicante. Ante ustedes, y tras mis palabras, se presentará a cumplir con los requisitos estatutarios establecidos en esta academia para consolidar su nombramiento como académico numerario con la lectura de su discurso de ingreso. El doctor don Juan Manuel López González, 64 años, granadino de nacimiento, doctor, como ya he comentado, por la Universidad de Alicante, actualmente en situación de reserva como enfermero militar con el empleo de teniente coronel en
el nivel máximo que el escalafón militar permite alcanzar a un enfermero. Inicia sus estudios de enfermería en la Escuela Universitaria de San Juan de Dios de la Universidad Complutense de Madrid y se gradúa en la Universidad de León. Si bien amplió sus estudios de enfermería, especializándose en cursos como enfermería del trabajo y complementando su formación con cursos de formación de formadores, investigación cualitativa en ciencia de salud, formación de educadores y metodología de enfermería Nanda y Locke. Hizo el máster de Ciencias de la Enfermería en la Universidad de Alicante, con el que tuve el placer y el gusto y la satisfacción de compartir ese tiempo. Es doctor por la Universidad de Alicante. En 2016 lee su tesis sobre vacunología y sanidad militar, evolución histórica de la organización, aplicación y elaboración de sueros y vacunas en España. En su discurso de presentación de tesis de defensa, supo exponer los puntos clave de la función que desarrolló el Instituto de Vacunología Militar, dada la necesidad de establecer un seguimiento estricto de la actividad vacunal para el control de las infecciones en el ejército y en los desplazamientos, especialmente a operaciones en el norte de África y colonias de ultramar. Sin embargo, lógicamente, antes de este doctorado, cumplió su requisito de ser diplomado en enfermería y tras adquirir el título se incorpora como enfermero en unidades asistenciales en el Servicio de Nefrología y Medicina Interna del Hospital del Gregorio Marañón. Es en marzo de 1985, con este periodo previo a la tesis y su actividad asistencial, ingresa a la Academia de Suboficiales del Ejército de Tierra en Lérida y se forma como enfermero militar. Formación que le estimuló a especializarse en la atención concreta en cuidados críticos, y lo hizo por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, alcanzando el nivel de instructor de soporte vital avanzado, una capacidad que se va a ir reforzando con sucesivos cursos y especializándose. Soporte vital en trauma prehospitalario, atención táctica de heridos en combate, curso elemental de medicina aeroespacial, también conocido en el mundo como enfermero de vuelo, y en su condición de enfermero militar pasó a servir ya en diferentes unidades, en el Centro de Instrucción de Reclutas 14, en la División Acorazada Brunete 1, en el Regimiento y Memorial del Rey. Ha sido enfermero de cuidados críticos en el ámbito de la Operación Profor, United Nations Protection Force, en Bosnia-Herzegovina. Y esta no va a ser la primera misión, le van a suceder unas cuantas, pero esto de alguna manera rompe y abre las posibilidades de las sucesivas. Es enfermero de la Unidad de Aeroevacuación del Ejército del Aire, por la misión del traslado de enfermos y heridos destacados en y desde zona de conflicto. Está en el servicio de anestesia y reanimación del Hospital del Aire y Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, incorporándose como miembro permanente de la Comisión de Diseño de Políticas de Formación e Investigación dentro del proyecto de diseños de procesos y unidades funcionales del Hospital Central de la Defensa entre 2002 y 2010. Con su formación pasa, después de esa primera misión, a enfermero de cuidados críticos en la Unidad Médica de Apoyo al Despliegue, la UMAT, en Bagram, Afganistán, en el 2002. Se incorpora también en la Operación KFOR, Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo, entre 2003 y 2004. Operación ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en la base aérea de Afganistán, 2010 y 2012. Se incorpora también en la Operación Resolute Support, apoyo decidido de la base aérea de Herat, Afganistán, en 2015. También actúa como enfermero generalista en la base aérea de Wipidus, Operación RCA, República Centroafricana en Libreville, en Gabón, en 2017. Igualmente en la base aérea Blessing-Bian, en el ámbito de la Operación Serval, apoyo a Mali, en Senegal, en 2021. Los destinos cumplidos y la progresión de los ascensos a empleos superiores le lleva a asumir responsabilidades por la gestión y el mando. Es jefe de la sección logística de la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue de la UMAT entre 2000 y 2017, jefe de enfermería de la sección de sanidad del ala 13, del ala 35, que digo, del ala 13, por Dios, el ala 35, base aérea de Getafe en 2017-2021. Ascendido a teniente coronel, es nombrado jefe de enfermería de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, en el cuartel general en la base aérea de Torrejón de Ardoz entre 2021 y 2023. Estos cambios constantes de asistencia y de misiones extranjeras, lógicamente, tienen que entender que están entremezcladas, pero al mismo tiempo estos cambios constantes de destino los compagina con una actividad docente, tanto en el ámbito civil como en el militar. Y así es, de esa manera, es profesor asociado de la asignatura de Fundamentos de Enfermería en el CEU San Pablo, de prácticas hospitalarias de los alumnos de la Escuela Unitaria, también del CEU, coordinador de docencia práctica en el área de anestesia en el curso de especialista universitario de enfermería de urgencias,
profesor del curso de experto universitario en técnicas de enfermería neumológica, en fin, una serie de cursos y lo culmina con instructor del Tactical Combat Casualty Care, asistencia al trauma en combate. Es coordinador de las sesiones de enfermería del Hospital Central de la Defensa y conferenciante de procedimientos operativos sanitarios estándar de la OTAN en el marco del Plan de Instrucción Sanitaria del Ejército del Aire. También es conferenciante de riesgos sanitarios en el Plan de Instrucción para la inversión del Ejército del Aire para la inversión en zonas de operaciones a desplegar en África. Docente en la preparación de opositores al acceso a la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad. Lógicamente, al mismo tiempo, tiene que hacer divulgación de los resultados de su actividad profesional e investigadora y ha supuesto un paso fundamental para visibilizar su actividad y compartir conocimiento, validar el trabajo realizado y generar impacto profesional, académico y social. Con la impartición de diversas ponencias invitadas en congresos, ha evidenciado las capacidades de la enfermería militar en misiones humanitarias que, como ejemplo, citaremos: una intervención puntual frente a la poliomielitis en Afganistán, unidades operativas sanitarias en zonas de conflicto y estabilización en zona de operaciones. Uno fue en las Palmas de Gran Canaria, otro fue en la Universidad de Granada. Estuvo también en la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue en el 8º Congreso Nacional de Enfermería de la Defensa. También actuó y explicó el procedimiento de atención inicial del politraumatizado en el Hospital Roledós Seraz, Afganistán, en el Congreso de las EMES, en Málaga, en 2014. También habló de la atención de múltiples víctimas en zona de operación Roledós en Afganistán, en un encuentro internacional de también en unidades sanitarias desplegables con capacidad quirúrgica en el 14º Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica en Mérida, en marzo de 2019. Y también en el 4º Encuentro Internacional de Enfermería Militar, a la Academia Militar de Armadora, Lisboa, octubre de 2022. Ha desempeñado el cargo de director técnico de la Comisión Permanente para la elaboración, validación y difusión de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial de enfermería de las Fuerzas Armadas, validados y en vigor actualmente. Citaremos algunos: la guía de actuación ante trauma grave, protocolo de actuación ante traumatismo craneoencefálico, guía de actuación ante pacientes quemados, protocolo de actuación ante una parada respiratoria, también un protocolo ante la anafilaxia, ante el síndrome coronario agudo y en la administración de anestésicos locales. Quiero destacar también su participación en el desarrollo de la prescripción enfermera en el ámbito militar, una situación planteada como una necesidad que ha priorizado su aplicación, dadas las características de este particular marco competencial. Concretamente, la preparación para prescripción enfermera en el ámbito militar fue una de las ponencias que desarrolló en el 3er Congreso Internacional de Sanidad Militar, cuando presenta las guías para la práctica clínica en Santander en 2018. En este sentido, y tienen el enlace para que lo puedan comprobar en el libro que entregaremos, la revista Redacción Médica le hizo una entrevista que la tienen desarrollada ahí, donde de alguna manera amplía y desarrolla con más detalle este tipo de presentación. Recientemente, y tras su paso a la reserva, se ha introducido en el apasionante mundo de la novela escrita y escribe y participa con autoría en una novela coral como alumno del taller literario de la novela histórica en el seno de la Universidad del Cante, con la publicación reciente, en mayo de 2025, de un capítulo del libro de los confesores reales, Pecados, Política y Perdón. Su currículo es mucho más amplio, lo tienen más detallado, pero bueno, yo creo que esto hace una visión, hace una panorámica incompleta, sin duda alguna, con respecto a lo que he publicado, pero bueno, quiero hacerlo breve y dar tiempo a que el protagonista del acto de hoy pueda hacer su discurso con tranquilidad. Y para ir concluyendo estos destellos curriculares, hemos considerado adecuado, porque es así como creo que toca, resaltar sus cualidades personales, que no se explican en el detalle y en la enumeración de los méritos que ha desarrollado con certificados y estas historias. Cualidades personales, pero solo quienes han estado con él o cerca de su trabajo tienen la capacidad para poder destacar esa personalidad que nos hemos sabido distinguir en la lectura de esta laudatio. Y al haber podido disfrutar de la aportación humana de Juanma, en este caso, permíteme, en sus actuaciones como enfermero militar. Y de esa manera nos pueden aproximar a una valoración más próxima de su persona. Para ello contamos con la doctora María Isabel Arandojo, presente, enfermera comandante de los Cuerpos Comunes de la Defensa. Su lectura de las palabras que ha mandado desprende unas palabras propias de quien le conoce bien. Hago un extracto de ellas, no quiero destacar algunas cosas nada más. Destaca y califica a Juanma, dice María Isabel Arandojo,
persona amable, educada, dicharachera, culta, muy fea. Cuentan que fue a partir de la creación del grupo de trabajo para la elaboración de los protocolos que hemos citado antes y guías de práctica clínica y asistencial para las Fuerzas Armadas. Ese grupo debía tener un director técnico y, como no, en una época en que los doctores y enfermeros en el ejército se contaban con los dedos de una mano, solo él tenía las características para realizar esa labor. Doctor, buen comunicador, resolutivo y con capacidad de motivar y empujar un equipo. Vamos, un líder nato. Mi sorpresa, dice personalmente, llegó cuando me llamó para que yo formara parte de ese grupo de trabajo. Ese fue el primer gran regalo que me hizo Juanma, contando conmigo para sacar adelante las guías. De mi experiencia tras estos años a su lado, le puedo decir que he encontrado en Juanma una persona con una capacidad de trabajo increíble, que se mimetiza para desenvolverse bien en cualquier medio, sea este asistencial, docente, investigador o gestor. Y además, es capaz de encajar y relacionarse adecuadamente con cualquier persona, desde altos mandos hasta el último soldado. Defiende a muerte aquello en lo que cree y sabe hacer valer sus ideas con un discurso adecuado que convence a cualquiera. Cuando ascendió a teniente coronel, tuvo que dejar el grupo de trabajo y fue entonces cuando hizo su segundo regalo. Me propuso a mí para sustituir el puesto de la directora técnica. Concluye, dice, he llegado a tener una amistad sólida, o mantengo una amistad sólida y sincera que está por encima de la distancia y que me ha permitido poder contar siempre una persona inteligente, un trabajador perseverante, un aventurero intrépido, dice ella, que se mete en todos los charquitos, creativo, práctico, justo, responsable, paciente y un líder encantador. Este es Juanma, y así lo ve ella. A esta aportación de la doctora Arantojo también se ha querido unir a este acto una sencilla aportación al trabajo de Juanma, el doctor Luis Orbañanos Peiró, teniente coronel de los Cuerpos Comunes de la Defensa. Y dice, hoy me honra tomar la palabra para rendir homenaje, dice, a una figura excepcional en el ámbito de la enfermería militar y académica. Su trayectoria profesional se extiende a lo largo de más de 40 años de servicio en distintas unidades del Cuerpo Militar de Sanidad, donde ha demostrado una entrega inquebrantable y un profundo compromiso por los valores que nos definen. No puedo dejar de destacar su participación en diferentes misiones internacionales en las que supo conjugar la profesionalidad técnica con la humanidad que requiere el cuidado en contextos tan exigentes. Pero si algo distingue al doctor López González, además de su impecable trayectoria asistencial, es su contribución al ámbito académico e investigador, en una época en la que alcanzar el grado de doctor era un reto reservado a muy pocos dentro de la profesión enfermera. Él supo abrir camino, demostrando que el rigor científico y la investigación son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra disciplina. Su ejemplo se convirtió en un referente dentro de nuestra profesión. Hoy, con motivo de su ingreso como académico de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, celebramos no solo un reconocimiento más que merecido, sino también la consolidación de una vida dedicada al servicio, al conocimiento y al progreso de nuestra profesión. Tengo una última aportación que me ha sido muy complicada resumirla y compaginarla, la que mezcla méritos con recuerdos personales. Se trata del doctor Martínez Parra. Nos cuenta y se inicia el discurso con una variación sobre el tema de Serrat en relación con fa 30 anys que tinc 30 anys. Y se dirige a Juanma y le dice, este encargo no me es muy difícil de cumplir, quizás sí de rememorar. Mencionaré tus evidentes virtudes y utilizaré para ello algunos episodios que nos hermanaron. En casi todos me apoyaré en alguna canción, y esto es lo que me ha hecho complicar la asistencia. Primero, que son canciones en inglés y porque seguro que cuando él lea entenderá de dónde va el recuerdo. Y espero que alivie el recuerdo de este tema. Empieza con Midnight Blues de Gary Moore. Continúa diciendo, en la actualidad, narra, dice, son las 5 de la mañana. Y recuerda la misma hora en la que una mañana de finales del 94, dice, Juanma llegaba a nuestra base de Dracebo, no sé si lo digo bien,
después de una complicada misión. La preocupación que nos llevaba pasando desde el día anterior se disipó cuando pudimos abrazarnos, estaba todo bien y ya estábamos en casa. Esta imagen arrastra mi memoria en esa primera época, el recuerdo de innumerables tardes en las que repasamos procedimientos de quirófano y donde su ayuda era incondicional. Por entonces acuñé una frase que utilicé en alguna dedicatoria que le hice. Para Juanma, buen militar, mejor español, discutidor, infatigable e impagable amigo. Continúa con un intermedio, con otra canción, You Never Let My Love Before, de la canción Just the White Heart de Bill Joy. Perdón mi inglés. Nunca llegué a escuchar el tercer tono de las llamadas que le hacía, siempre estaba dispuesto a atender. Y cierra su aportación con unos recuerdos unidos a las sensaciones de un terremoto que experimentaron en Bagram y en otro momento participando con un equipo de evacuación para traer un niño enfermo a España, Basir. Dice, ¿lo recuerdas? Supongo que sí. Concluyo. Y concluyo agradeciendo especialmente a sus compañeros quienes han decidido orlar a este texto lo que la enunciación de los peritos no manifiesta. Sus aportaciones han servido para complementar su historia profesional. También agradezco la atención de todas ustedes y afirmo que por todos los puestos el doctor Manuel López González reúne suficiente y reconocido prestigio intelectual, profesional e investigador que considero lo hace más que merecedor de pertenecer a esta academia y que sin ningún género de duda nuestra institución se enorgullece y se va a ver enriquecida con el honor de su aportación y pertenencia. Por todo ello, solicito su ingreso como académico numerario. He dicho. Gracias, Paco. Bueno, ya han visto ustedes, además de que Paco es un artista, la enorme trayectoria de nuestro académico que ahora tiene la oportunidad de hacer su discurso de ingreso. Tiene la palabra el doctor Juan Manuel López González, que disertará sobre el empoderamiento de la academia, la aportación de la enfermería militar. ¿Por qué? ¿Para qué? Bye bye.
individuo o de un grupo desfavorecido económicamente, a fin de dotarle de las herramientas necesarias para la consecución de autonomía y para la superación de vulnerabilidades. De aquí comencé a tirar del hilo en relación con la hipótesis de mi discurso. En primer lugar, para identificar si la academia cumplía los requisitos para poder considerarla como un grupo desfavorecido, en su caso creo que por su juventud en relación con su recorrido como institución. No parto de cero en el conocimiento de lo que significa pertenecer a un grupo desfavorecido. La enfermería militar es un ejemplo para saber bien de lo que hablo. Todo militar perteneciente a escalas de oficiales tiene como exigencia el haber superado el plan de estudios en una academia de oficiales de tierra, aire o armada, y actualmente se obtiene el grado en una ingeniería, o poseer previamente el título universitario solicitado para el acceso a una escala determinada. En el año 1978, Enfermería accede al catálogo de estudios universitarios de primer ciclo, pero no es hasta 1990 cuando se reconoce dicha realidad en el ámbito castrense. De modo que durante 12 años, aun siendo universitarios, continuamos ingresando como suboficiales y permaneciendo en este empleo durante un tercio de nuestra vida militar. Pero ni siquiera como suboficiales efectivos, ni como enfermeros, sino y luego no se sorprendan, con la denominación de ayudante técnico sanitario de tercera, segunda, primera y mayor, asimilados a los empleos de brigada, teniente, capitán y comandante respectivamente. Es decir, ni siquiera ostentando el empleo militar efectivo. Cuestión aparte, los tiempos infinitos de permanencia en los empleos inferiores, los cuales podían suponer el terminar la vida militar sin pasar de ATS de segunda. La juventud de la enfermería como profesión universitaria y la problemática que para la inclusión de esta en una nueva escala de los ejércitos suponía para la Dirección General de Personal, y por qué no decirlo, el rechazo inicial que para algunas mentes de la época suponía la elevación de los enfermeros a la oficialidad, fueron algunas de las causas a las que hubo que enfrentarse. Llegar a la situación actual ha supuesto un largo camino, el cual, aunque no nos ha llevado aún a la consecución de la igualdad con el resto de especialidades fundamentales de sanidad militar, medicina, farmacia, veterinaria, odontología y psicología, pronto nos conducirá hasta ese punto. Informar, explicar, difundir y convencer, siempre por medio de la coherencia respecto a la necesidad de pertenencia a la escala de oficiales para poder ejercer de manera óptima nuestra responsabilidad, ha sido y es nuestra labor diaria. Me permití, por tanto, el atrevimiento de investigar los fundamentos de la existencia de la academia y su razón de ser. El descubrimiento del proyecto de planificación estratégica fue crucial para el intento de corroborar la hipótesis de partida. Dicho plan es coherente con los fines perseguidos por la institución. De él se derivan, tras un proceso de análisis interno y externo, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas cuyo fomento y aprovechamiento, en el caso de las primeras, y la mitigación y eliminación de las segundas, busca la consecución plena de dichos fines. La contribución de la enfermería militar podría ser englobada como una de las oportunidades que establece el plan, es decir, como una institución cuya sinergia con la academia puede favorecer la consecución de los fines planteados. Las fortalezas de la enfermería militar, derivadas de la experiencia y de las relaciones con otras instituciones, las cuales expondremos adelante, pueden ayudar a eliminar o mitigar algunas de las debilidades relacionadas con el plan de acción de la academia, las cuales tienen que ver, por un lado, con el desconocimiento social de su existencia, por otro lado, el insuficiente conocimiento de la demanda y los mecanismos para la satisfacción de las necesidades sociales en términos de diseñar acciones de la academia, en tercer lugar, el déficit de relación con el mundo empresarial y con el ámbito político en áreas de decisión pública y privada, y por último, la dificultad para tener voz en los medios de comunicación y en los sectores de atención. Del mismo modo, podemos ayudar de manera eficaz a paliar los aspectos que pueden influir negativamente comprometiendo el futuro de la academia y que en el análisis externo se relacionan como amenazas. Entre otras, y más a nuestro alcance, el desconocimiento de su valor con relación a su aportación a la sociedad, el problema que conlleva el desequilibrio por razón de género en una profesión tradicionalmente femenina, con la consolidación de estereotipos sociales inherentes a la profesión, y en otro orden de cosas, la insuficiente colaboración con entidades de formación, investigación e innovación, universidades, fundaciones, foros profesionales, asociaciones, etc. Como decía anteriormente, el corto recorrido en el tiempo de la academia puede ser, a mi juicio, el responsable de esta necesidad de empoderamiento, pero como todo proyecto que comienza, necesita de su tiempo y de su espacio. La Academia de Enfermería está avalada por la existencia de las mismas instituciones pertenecientes a otras disciplinas, pero no solo por eso, sino también como garante del impulso de la teoría y la práctica enfermera en beneficio de las personas y de la sociedad. Mi padre, enfermero como yo, me contaba que la profesión de enfermera y por ende las instituciones que la representan y prestigian, y perdónenme la comparación, es como un perrillo recién llegado que intenta abrirse hueco en una habitación llena de parillos.
Primero, necesitarán tiempo para hacerse su hueco a costa de los demás. Esto, evidentemente, a los ya existentes en la sala no les gustará absolutamente nada. Pero cuando ese hueco ya está conseguido, pasa a ser un miembro más y, por tanto, tolerado, asumido y respaldado porque ya forma parte del grupo. A continuación, le mostraré lo que yo considero son los activos que la enfermería militar puede aportar para lograr confirmar la hipótesis establecida como base de mi alocución. Partiré de la premisa de que la unión hace la fuerza, o por lo menos la base donde se apoya el entramado que fortalece el edificio, que contiene los fundamentos, conceptos e ideas que conforman la profesión. Aunar esfuerzos por parte de todos se transforma entonces en una necesidad para el desarrollo y engrandecimiento de esta. La enfermería militar forma parte de todo esto y creo que por sus características puede y debe ser un filón para explorar y explotar. ¿Y qué puede aportar? Me referiré específicamente a 4 aspectos. Su capital humano, su empuje como pionera en cuestiones de gran interés para el avance enfermero, su experiencia en la organización de eventos para la difusión del conocimiento y su influencia gracias a sus relaciones con instituciones de calado social, cultural y profesional de ámbito nacional e internacional. La primera aportación es el capital humano. Su instrucción desde las diferentes academias militares y las exigencias que se derivan de su función en los distintos destinos les capacitan para ser un valor interesante en relación con el fomento de la sinergia entre ambas instituciones. Comenzando mi disertación, les expliqué la triple condición que nos distingue. Como enfermeros nos formamos en las escuelas y facultades de enfermería. Comenzamos en general trabajando en la sanidad civil, pública o privada, y por distintas razones, algunos de nosotros decidimos presentarnos a la oposición de ingreso a la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad. Se nos exige la superación de distintas pruebas de conocimientos profesionales, nivel de conocimiento del idioma inglés y una importante condición física. Si el éxito nos acompaña, ya como alumnos es en las academias de tierra, del aire y de la Armada, donde se nos forma como militares, y como enfermeros militares durante el último periodo de la instrucción en la Escuela Militar de Sanidad. Esta triple formación nos hace ser conocedores tanto del ejercicio profesional en todas sus facetas en el ámbito civil como en el militar, aspecto este que facilita la comprensión de la problemática logística operativa y minimiza los tiempos para acometer las acciones que sean necesarias. Tras la superación de este periodo formativo y tras la lectura del TFM, se egresa con el empleo de teniente enfermero y con la titulación académica de máster universitario en Sanidad Militar Operativa, especialidad enfermería, por la Universidad de Alcalá de Henares. Es decir, la formación académica en este periodo permite la obtención del primer escalón del posgrado y, si el egresado lo desea, iniciar estudios de doctorado. Tanto la formación como los distintos destinos en unidades, bases aéreas, buques y hospitales en los primeros momentos están orientados a la continua preparación para el cumplimiento de la misión principal, que es la asistencia sanitaria en operaciones. Asistencia sanitaria enfocada a la gestión, tratamiento y cuidado del paciente crítico, tanto en el seno de estructuras sanitarias de campaña, roles de asistencia, como en unidades móviles de asistencia prehospitalaria, cuyo objetivo es la estabilización del paciente y su evacuación. Se trata de los denominados equipos de estabilización por vía terrestre o aérea y que bajo la denominación genérica de Medevac engloban vehículos todoterreno y aeronaves de ala rotatoria y ala fija. Mención aparte, merecen por su especial función los equipos de soporte vital avanzado, entrenados para prestar apoyo en emergencias y catástrofes integrados en la unidad militar de emergencias, y los equipos de las mismas características que prestan soporte sanitario en los buques oceánicos de la Guardia Civil. Estos últimos, responsables de la asistencia tanto de los pescadores de altura en los caladeros donde faenan, como de los inmigrantes localizados en cayucos a la deriva en alta mar. Emergencias por politraumatismos, cardiológicas, obstétricas, ahogamientos y enfermedades comunes son práctica habitual en su actividad diaria. Un total de 748 enfermeros, distribuidos entre los empleos de teniente y teniente coronel, constituye la escala, contando en este momento con 12 enfermeros con el grado de doctor. En este punto, recalcaré la importancia de la contribución de la enfermería militar en los avances de la perspectiva de género. Fomentando el empoderamiento de la mujer hasta la eliminación de todos los techos. Desde el ingreso de la primera mujer en 1980, la escala de oficiales enfermeros ha ido nivelando los porcentajes entre hombres y mujeres hasta llegar en la actualidad a un 47,3% de mujeres del total de la escala. Desglosados por empleos, un 57,3% tenientes, un 44,5% capitanes, un 42,4% comandantes y un 45% tenientes coroneles.
sin limitación en las plazas de ingreso, sin objeciones para el ascenso, con todas las prerrogativas inherentes al empleo militar, sin limitaciones respecto a los destinos ni respecto al tipo de operaciones militares internacionales que les correspondan y, por supuesto, sin ninguna diferencia con relación al sueldo y complementos percibidos. En la actualidad se han conseguido superar aspectos que, aunque parezcan obvios, no han resultado sencillos de resolver con la rapidez deseada. Adecuación de instalaciones, buques y aeronaves, uniformidad adaptada a todas las circunstancias inherentes a la condición femenina, normalización del trato igualitario obviando el género y corrección y respeto personal y profesional en todas las instancias de la vida castrense. El área asistencial a la que me he referido anteriormente es en general la desarrollada durante el tiempo en los empleos de teniente y capitán, los cuales coinciden con los primeros 2 tercios de nuestra vida militar activa. El último tercio coincide normalmente con los empleos de comandante y teniente coronel, siendo durante este periodo final donde se acometen las responsabilidades propias del área de gestión. Directores de enfermería de los 2 hospitales militares en Madrid y Zaragoza, jefes de enfermería en servicios sanitarios de unidad de pases y buques y jefes de sección en órganos centrales de gestión sanitaria y docencia. El área de docencia e investigación, como en el resto de los ámbitos del ejercicio enfermero, se desarrolla a lo largo de toda la vida profesional. La docencia forma parte del día a día, tanto de las distintas unidades de tierra, aire y armada, como en la preparación para los despliegues en zona de operaciones, sean estos dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas. La exigencia de manera continuada en el ejercicio como docentes nos hace comunicadores efectivos, lo cual también es interesante para la cobertura de las necesidades de la academia en relación con la difusión de sus principios, fundamentos y proyectos. Los distintos tipos de actividades formativas podemos agruparlas en una formación para el consumo interno, necesaria para la instrucción en el conocimiento y puesta en práctica de protocolos de actuación unificados, garantizando esto un nivel de calidad asistencial que se adecua a la casuística propia de cada unidad militar, y una formación exportada a otros sectores sanitarios fuera de la esfera militar, Suma 112, SAMUR, bomberos, etc. Respecto a la primera, algunos ejemplos de procesos formativos son la inspección sanitaria en la recepción de nuevos enfermeros en sus unidades de destino, la formación en protocolos dirigidos a prevenir y solventar los problemas de salud derivados de la actividad propia de cada unidad, programas de especialización para el conocimiento de la casuística de unidades con riesgo especial, el curso básico de emergencias de la UME, la instrucción para el manejo de incidentes de múltiples víctimas por accidentes aéreos en bases del Ejército del Aire, el curso de capacitación para el tratamiento de accidentes de buceo en unidades de la Armada, el curso de enfermería de vuelo para unidades MEDEVAC en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire. Otra actividad formativa es la instrucción sanitaria para el despliegue en zona de operaciones, que engloba el curso superior de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la instrucción sanitaria con información exhaustiva del área de despliegue en materia de prevención y tratamiento de patología autóctona de la zona de operaciones, los denominados riesgos sanitarios. El curso de cuidados traumatológicos de baja en combate, el curso de soporte vital avanzado en combate y el curso de hemoterapia en campaña, entre otros. El área profesional enfermera relacionada con la investigación tiene como característica que se desarrolla en general en el seno de grupos de trabajo constituidos por enfermeros militares responsables de las áreas en las que se pretenden mejoras. Quiero decir con esto que la actividad investigadora tanto se dirige al consumo interno por medio de la obtención de evidencia en relación con la realización de actividades que determinen el aumento de la calidad asistencial y su plasmación en protocolos de actuación, como a la publicación de resultados de investigaciones que supongan el crecimiento de la disciplina enfermera con la publicación de resultados de investigaciones que supongan el crecimiento de los conocimientos de la disciplina enfermera en todos los ámbitos de los cuidados. Distintos grupos de trabajo en áreas de logística sanitaria, grupos para unificación en la disposición y uso de material, para la identificación de necesidades de formación y puesta en marcha de acciones docentes, y grupos para la creación y revisión de protocolos asistenciales propios, según la casuística específica de cada unidad militar, dirigen sus esfuerzos a la mejora de las condiciones sanitarias y de administración de cuidados en sus respectivas unidades. En relación al papel de la enfermería militar como pionera en cuestiones de alto interés para el avance profesional, la obligada integración del enfermero militar en los denominados equipos modulares facultativos, equipos quirúrgicos proyectables en zona de operaciones y en los equipos de estabilización, equipos móviles de evacuación sanitaria terrestre y aérea, ha sido una preocupación constante. La ausencia de especialidades de enfermería, en contraste con la especialización de todos los médicos que forman parte del equipo, nos obligaba a una formación general y exhaustiva, aunque poco profunda, debido a la corta duración del periodo de previsión.
El dicho popular de que lo mismo vale para un roto que para un descosido, en nosotros y en esta situación tenía su ejemplo más fidedigno. Siempre a medio camino y con problemas dentro del equipo por la falta inicial de preparación en situaciones en las que la vida del paciente dependía de la rapidez y la pericia en la actuación. Por este motivo, la necesidad de formación especializada profunda y dirigida en la área médico-quirúrgica y de urgencias nos hizo ser pioneros dentro de la disciplina enfermera para la implementación de las dos especialidades. Se desarrollaron, pues, los currículos de las especialidades de enfermería médico-quirúrgica en operaciones, especialidad existente en el catálogo oficial aprobado y no desarrollado en su totalidad por el Ministerio de Universidades, y la de enfermería en urgencias y emergencias en operaciones, especialidad largamente extendida por la Sociedad Española de Medicina y Enfermería de Emergencias. En ambos casos, no solo han venido a mejorar la calidad asistencial y solventar la problemática formativa del enfermero militar, sino que ambas son un punto de apoyo importante para su extrapolación a la enfermería civil. En los tiempos más recientes, cabe destacar como aportación la elaboración, promoción y puesta en marcha de la guía de práctica clínica y protocolos para la indicación, uso y administración de fármacos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros militares. La enfermería militar abrió el camino. La necesidad de su elaboración se debió a la realidad asistencial diaria del enfermero militar. El ejercicio profesional en situaciones de soledad y aislamiento, dirigido fundamentalmente al tratamiento del paciente con patología urgente, tanto por la ausencia de médicos como por la existencia de destinos en los que es el máximo responsable sanitario, enmarcaba esta necesidad. Tras la aparición de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la situación de ilegalidad en este aspecto se hizo patente, ya que se estableció que solo médicos, odontólogos y podólogos estaban autorizados a indicar y dispensar fármacos sujetos a la prescripción médica. El Real Decreto 954 de 2015 vino a cambiar esta situación al permitir que mediante la creación de guías de práctica clínica y protocolos, los enfermeros pudieran incluirse como profesionales prescriptores. El desarrollo de la guía de práctica clínica y protocolos ha sido y sigue siendo un reto de construcción metodológica científica para los grupos que se están encargando de su elaboración, así como un elemento de consulta por parte del grupo de trabajo multidisciplinar que se está encargando de la elaboración de los mismos en el seno del Ministerio de Sanidad. Guías de práctica clínica del manejo del trauma grave, de quemados, protocolos del manejo de la anafilaxia, del síndrome coronario agudo, protocolo del manejo inicial del traumatismo craneoencefálico, de la reanimación cardiopulmonar en la parada cardiorrespiratoria y el protocolo de uso de anestésicos locales son las desarrolladas hasta este momento. A diferencia de las aprobadas en el seno del Sistema Nacional de Salud, orientadas hacia la atención continuada en consultas de enfermería, las nuestras se dirigen a la asistencia del paciente con patología urgente derivada de nuestra actividad profesional. Otra de las aportaciones es la capacidad de organización y puesta en marcha de eventos que sirven como altavoz para difundir conocimiento en el amplio sentido de la palabra. Durante 18 años, la especialidad fundamental en enfermería ha organizado 9 congresos de cadencia bianual a lo largo de toda la geografía española. A partir de 2014, el 9º Congreso Internacional de Enfermería de la Defensa dio paso al primer Congreso Internacional de Sanidad Militar, en el que la enfermería militar se integró como una especialidad fundamental más junto a la de medicina, farmacia, veterinaria, odontología y psicología. No por ello disminuyó la carga de responsabilidad organizativa, muy al contrario. Al tener que integrarnos en un comité organizado, formado por múltiples actores con distintos intereses y sensibilidades, hubo que reinventarse para no perder espacio ni capacidad de comunicación. En resumen, no perder el peso específico obtenido a lo largo de los años en los que organizamos en exclusiva nuestros propios congresos. Por todo ello, y en este apartado, también nuestra aportación de experiencia puede ser interesante para la difusión de todos los contenidos que sean de interés para la academia. Por último, las relaciones institucionales de ámbito nacional e internacional, junto a las relaciones con órganos colegiales y universitarios a través de las unidades de enfermería, de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y de la Escuela Militar de Sanidad, son otra de las aportaciones que pueden resultar interesantes para la consecución de objetivos comunes. Relaciones externas con el Consejo General de Enfermería de España a través de un convenio de colaboración sobre asesoramiento y formación mutuos, con universidades públicas y privadas repartidas por toda la geografía española, bien a través de las delegaciones y subdelegaciones de defensa, o mediante contacto directo participando en las facultades de enfermería para orientación laboral o difusión de la cultura de la defensa a través de sanidad militar, con colegios oficiales provinciales difundiendo la cultura de la defensa, y con organismos oficiales de ámbito nacional, como son el Ministerio de Sanidad, a través de la participación
en la Comisión Permanente de Farmacia para la elaboración de guías de práctica clínica y protocolos de prescripción enfermera. Con sociedades científicas nacionales e internacionales, como el Comité Internacional de Medicina Militar integrado en el panel de enfermeros y paramédicos, con la Asociación de Cirugía Militar de los Estados Unidos de América, con la Asociación Portuguesa de Enfermería Militar, la Asociación Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, la Asociación Española de Directivos de Enfermería y, por último, y no menos importante, la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica, participando como ponentes en sus congresos. Finalizo ya esta somera exposición de cómo la sinergia entre la academia y la enfermería militar puede ser de gran importancia para el empoderamiento no solo de la academia, sino de ambas instituciones. Aprovechar la potencia de todos los factores expuestos para explicar y difundir el fundamento de la existencia de la academia puede suponer, a mi modo de ver, grandes beneficios para el crecimiento profesional. Creo firmemente en la academia como generadora, aglutinadora y divulgadora del conocimiento, como orientadora de buenas prácticas, como foro de discusión y como elemento de acercamiento entre la realidad de la práctica asistencial y la generación de teoría enfermera, como el faro al que debemos mirar para no perder el sentido de nuestro quehacer diario, sintiendo su respaldo para seguir demostrando nuestra razón de ser a una sociedad que precisa del servicio que, como disciplina profesional, le aportamos al diario. Para ello, es necesaria la eliminación de los escollos que entorpecen la dinámica fluida que debe imperar entre todos los ámbitos que conforman la enfermería. La consecución de esta fluidez es el elemento indispensable para la aportación del cuidado integral de calidad y la academia puede y debe ser el lubricante. Sin duda, la generación del prestigio profesional y la obtención del reconocimiento social cada vez más patente al que esto nos conduce ha de suponer un futuro ilusionante para nuestros jóvenes enfermeros. Para los que seguimos aquí, el convencimiento de estar trabajando en la línea correcta y la constatación para nuestros mayores, dedicados ya a sus nietos, de que el tiempo empleado en su ejercicio profesional ha sido de vital importancia en relación a los logros obtenidos, significando que el deber ha sido cumplido. Quiero finalizar expresándoles que mi discurso, en todo momento, ha tenido como trasfondo el establecer una declaración de intenciones. Aunque el título bajo el que me he presentado ante ustedes parece meramente explicativo del qué, he pretendido acompañarlo con unos pequeños apuntes del cómo. Y ese cómo se basa en dos realidades. La primera, la necesidad de establecer una colaboración entre ambas instancias, academia y enfermería militar. Y la segunda, la presencia de un elemento conocedor de ambas instituciones que pueda servir como canalizador bidireccional de las iniciativas y acciones necesarias para la obtención de los resultados esperados. Permítanme presentarme humildemente como ese elemento. Muchas gracias. Querido incipiente académico, querido doctor López, quiero reconocer públicamente el enorme valor que supone su ingreso en esta institución y mi convencimiento de que hoy abrimos un capítulo feliz. Coincidirán conmigo quienes hayan podido conocer su trayectoria profesional, trayectoria que la magnífica laudatio realizada por nuestro ilustre secretario, el doctor Paus, nos ha resumido y que ha quedado además patente con su valiente discurso. Me referiré brevemente a ese discurso, porque inicia sus palabras con una discusión sobre el término empoderamiento. Es conocido, como ha sucedido en tantas otras cosas, la polarización que sobre la palabra empoderamiento se ha generado en los últimos años, hallando tanto defensores como detractores casi en la misma medida. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, decía la famosa canción. Si es cierto que el término empoderamiento ha tenido un uso certero y eficiente en muchas ocasiones, también lo es, sin duda, que ha sido utilizado de modo exagerado y con poca fortuna en otras, y quizá por eso se nos rompió el empoderamiento de tanto usarlo. Y es una pena porque también es cierto que empoderar, al menos en el sentido que usted lo ha defendido, es dar poder o autoridad. Y ahí reside el matiz que yo quiero destacar. Mas não é aquilo. Não, temos que estudar em sítios diferentes.
con el ingreso de un enfermero militar, o mejor expresado, dado que no es cualquier enfermero militar al que se propone ingresar, se hace más fuerte, se dota de más autoridad a esta academia con su ingreso, doctor López? Sin duda. No es posible albergar inquietudes sobre si la enfermería militar es o no es enfermería. Nadie en su sano juicio podría dudar sobre la oportunidad de desarrollar la profesión de enfermero o de enfermera en todas sus facetas en un ámbito como el que ha desarrollado en su discurso. Es más, quizás sea precisamente en ese ámbito donde pueden darse de manera más integrada, más rápida, más exigente y sin solución de continuidad las condiciones que exigen de los enfermeros la demostración de todas sus competencias, de todo su valor y de todo su poder profesional. Quizá por eso la enfermería militar, y usted lo ha destacado, ha obtenido y desarrollado competencias profesionales mucho antes y con mayor recorrido que la enfermería, por llamarla de algún modo, civil. La indicación, uso y autorización de medicamentos es un ejemplo evidente. Por citar alguno, y viene a demostrar además cómo ese empoderamiento de la profesión ha permitido mejorar la vida de las personas a quienes cuidamos, pero también de los profesionales que ejercemos la profesión, lo que dota de sentido a nuestra labor y, de paso, dota de sentido y justifica que un enfermero militar ingrese en esta academia con todos los honores. Pronto se someterá a votación la modificación de la ley de medicamento que usted ha citado. Será en el Congreso de los Diputados, será propuesta por el Gobierno y me temo que será no aprobada, porque en el nivel de polarización que tenemos hoy en día basta que uno proponga algo para que el otro lo niegue y basta que el otro proponga algo para que el uno lo niegue. Y será una pena, será una lástima que ustedes han demostrado que tiene mucho valor. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana se honra profundamente de su ingreso y de que la enfermería militar esté por usted representada desde hoy y ya para siempre, y de que sea asumida como una más de nuestras líneas de investigación y desarrollo sobre las que pondremos sin duda el foco con su ayuda. Muchas gracias y mi más sincera enhorabuena. Vengo ahora a leerle y imponerle los símbolos de esta institución. Tiene la palabra la vicesecretaria doctora Carmen Casado. A partir de este momento, el ilustrísimo doctor Juan Manuel López González, tras el discurso pronunciado y tras la imposición de la medalla y el diploma correspondiente, quedará acreditado su condición de académico numerario con el número 42 de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Se cumplirá así con la norma de lo establecido en el capítulo 3 relativo al discurso de ingreso y toma de posesión, regulado por el artículo 12, apartado del 1 al 5 de los estatutos de la Academia. Al mismo tiempo, ilustrísimo doctor Juan Manuel López González, ahora ya, en su condición de académico numerario, le son inherentes lo establecido en el título 4, capítulo 1, relativo a los derechos de los académicos numerarios, previstos en el artículo 35, así como las obligaciones contempladas en el capítulo 2, artículo 38. A continuación, se va a imponer al nuevo académico, el ilustrísimo doctor Juan Manuel López González, de los símbolos de la Academia contemplados en el título 5, capítulo 1, artículo 45. Por favor, doctor, acompáñeme. Doctor López González, se le va a imponer la medalla de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. En ella destaca el árbol como símbolo máximo de la naturaleza que por su versatilidad se convierte en el eje del universo. El búho, sinónimo de sigilo, secreto, vista aguda, movimiento rápido y silencioso. Las manos, que constituyen los instrumentos de los que se vale nuestra mente para poder tomar contacto con las cosas y para poder crear, de los que se vale además nuestra alma para poder expresarse. Las manos son fieles servidoras y cumplen todas aquellas órdenes que les damos. Son nuestras delatoras también cuando nos expresamos y son elementos indispensables en el cuidado y quehacer diario de enfermeros y enfermeras. Finalmente, destaca la lámpara de aceite con llama, símbolo de claridad,
transparencia y respeto, la cual se incorpora como emblema internacional de la enfermería. En ella se subsumen en conjunto los demás símbolos incorporados, todas las virtudes del cuidado y de la profesión enfermera. Que también el diploma que acredita su ingreso para que no se le olvide y lo pueda sacar, llévelo siempre en el bolsillo, por favor. Lo haré, no se me va a olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues llegamos al final de este acto. Como les decía al principio, para nosotros es un acto feliz. Estoy convencido de que también para usted, para su familia y para las personas que aprecian esta academia y que hoy nos han acompañado. Tenemos un nuevo académico y esta academia se honra desde hoy con su presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por haber asistido a este acto. Que tengan una buena tarde. A continuación se servirá un lucha de fuera de la